Cordial saludo, doctora Sara Celeste. A continuación, la entrega final de mi propuesta de investigación titulada Narrativas entrelazadas, prácticas educativas con enfoque de género e interculturalidad y el rol de las emociones en la gestión de conflictos para grado noveno de la Institución Educativa El Tejar de Timana, Huila. Introducción y contexto. Con respecto al contexto, se tiene que en la Institución Educativa El Tejar de Timana, Huila convergen estudiantes de origen campesino, desplazados, migrantes e indígena. Ello provoca prejuicios de género y estereotipos culturales que se constituyen en barreras para la convivencia. Con respecto a la propuesta, esta gira alrededor de tres ejes. Ellos son encuentro, aceptación y respeto, y para el desarrollo de la misma se van a contar con la participación de áreas como la de ciencias sociales, ética y valores y lengua castellana. Con respecto al marco teórico tenemos aquí algunos autores como Ricoeur, Walsh, Nussbaum, Skillard y Camps. Objetivos de la investigación. Como objetivo general se tiene fortalecer el reconocimiento de la diversidad de identidades de género y cultural en los estudiantes del grado noveno, ello mediante el intercambio de narrativas personales para identificar prejuicios que obstaculizan la resolución de conflictos. Como objetivos específicos se tienen realizar actividades como círculos de palabras con historias de vida, emociones y vivencias de género, identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan las relaciones dentro del aula, relacionar barreras culturales y de género con las dinámicas de conflicto escolar y finalmente diseñar estrategias de mediación que permita convertir estas barreras en puentes de unión. Justificación de la intervención. En primera instancia tenemos las necesidades del contexto. Como ya se mencionó en la parte anterior, Timaná se constituye como un territorio en el que hay recepción de diferentes clases de población, desplazados, migrantes, indígenas, y ello conlleva o genera prejuicios y estereotipos que constituyen barreras significativas para la convivencia, según lo estipula López-Hodniker 2024. Es de importancia curricular esta propuesta ya que ella permite articular las competencias ciudadanas y el Plan Decenal de Educación 2016-2026 según lo estipula el Ministerio de Educación Nacional. En el papel del docente, este se concibe como un mediador intercultural y emocional. En cuanto a la metodología a aplicar para el desarrollo de mi propuesta de investigación, esta gira en torno a tres ejes principales: la interculturalidad, la escucha activa y la educación socioemocional. Cada una de ellas pues está relacionada o asociada con una carta descriptiva, como ya se detalló en apartes anteriores de la exposición al respecto de este punto. En cuanto a la interculturalidad, entonces aquí tenemos el aspecto de lo que son las culturas negociadas en espacios compartidos. Esta parte pues habla de la diversidad cultural y para ella entonces se trabajó específicamente una actividad o una carta que lleva por nombre, una carta descriptiva que lleva por nombre Voces que se cruzan. En cuanto a la escucha activa, allí lo que se pretende es transformar la mirada hacia la diferencia. Para trabajar esta parte, este componente de la escucha activa, entonces se planteó una carta descriptiva que lleva por nombre Espejos y Ventanas y cuya finalidad principal es establecer comparaciones de lo que es la vida de un estudiante con respecto a la del otro. Y finalmente en el tercer eje encontramos la educación socioemocional, que precisamente trata la temática de la empatía, del ponerse en los zapatos de los demás, del respeto y obviamente la aceptación. Para el desarrollo de esta componente o de este eje se planteó una carta descriptiva que lleva por nombre Pactos de Convivencia. Esto es entonces lo que tiene que ver con la parte metodológica de mi propuesta de investigación. Para la evaluación del taller pues se tiene en cuenta la metodología utilizada, entonces el enfoque que se empleó es un enfoque mixto en donde se van a emplear instrumentos tanto de orden cuantitativo como cualitativo
y ellos se van a aplicar en 3 momentos: en una fase diagnóstica, en una fase de ejecución o proceso y en una fase de finalización. En cuanto a los componentes cuantitativos, tenemos la implementación de la escala de Likert a través de la aplicación de un pretest y un posttest. Esta se evaluará a través de una rúbrica de desempeño en la cual se tienen en cuenta 5 criterios. En el componente cualitativo, entonces, tenemos diarios reflexivos, grupos focales, en momentos de inicio y cierre de la actividad o de la propuesta como tal. Y para ello, para su evaluación, se utilizarán el análisis del moral colectivo como texto multimodal. En cuanto a las fases, aquí las detallamos un poquito más. Está la fase del diagnóstico, en donde se aplicará un pretest, ¿cierto?, a través de la implementación de la escala de Likert, y un grupo focal inicial. En la parte del proceso o ejecución están los diarios reflexivos, observación de los participantes y lista de cotejo. Y ya en la etapa o periodo de finalización tenemos un post-test, nuevamente a través de la aplicación de la escala de Likert, un grupo focal de cierre y finalmente el análisis del mural. La articulación entre interculturalidad crítica, la educación para la diversidad cultural y la perspectiva de género fortalecen la convivencia y la gestión emocional en contextos escolares diversos. Ello se ve reflejado en 3 aspectos principales: el reconocimiento, el diálogo y la equidad. En cuanto al reconocimiento, las narrativas de vivencias personales humanizan las experiencias y eliminan los prejuicios. En lo referente al diálogo, la actividad de los círculos de palabras transforman el conflicto en aprendizaje colectivo. En cuanto a la equidad, esta equidad, desde la perspectiva de igualdad de género y cultural, construyen puentes hacia la justicia y la empatía. Algunas referencias que soportan mi propuesta de investigación.